Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Rocío Maldonado, periodista de la Agencia Andina. El 2026 será un año en que se desarrollarán dos elecciones en el Perú, las generales que se realizarán el segundo domingo de abril y las municipales y regionales previstas para octubre. Un hito importante dentro de estos procesos serán las elecciones primarias que determinarán las candidaturas y su orden en la lista correspondiente. Pero, ¿cómo se desarrollarán estos comicios luego que el Congreso de la República modificó la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, y dejó a criterio de los partidos políticos elegir el mecanismo para la selección de sus candidatos? José Naupari, abogado experto en Derecho Electoral y Constitucional, lo explica. Claro, habría que tomar en consideración en primer lugar, o en todo caso a partir de la premisa de qué entiendes cuando pedimos elecciones primarias. ¿Por qué lo digo? Porque algunos se quedan con la idea de elecciones primarias igual a elecciones primarias simultáneas y ciertas y obligatorias, que fueron derogadas por la 31981. Ahora, válidamente seguimos teniendo elecciones primarias, como mínimo hasta el 80% de la lista de candidatos al Congreso, Consejo Regional o Consejo Municipal, y íntegramente de los cargos ejecutivos, llámese fórmula presidencial, gobernadores regionales y alcaldes. Y es que con la aprobación de la norma que modificó la Ley de Organizaciones Políticas se establecieron las siguientes tres modalidades para las primarias. La primera, elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de todos los afiliados y ciudadanos previamente inscritos como electores ante la organización política, estén o no afiliados a esta. Antes de la modificación a la Ley de Organizaciones Políticas, esta modalidad era obligatoria y se conocía como las PASO. La segunda, elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados. La tercera, elecciones a través de delegados, quienes previamente deben haber sido elegidos mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados. Para el caso de las dos primeras modalidades, la organización política o alianza electoral debe obtener al menos el 10% de votos válidamente emitidos del total de electores hábiles del padrón de la organización política correspondiente. Para la tercera modalidad, se requiere el 10% de los votos válidos de los delegados electos. Si en las elecciones primarias se determinan las candidaturas y su orden en las listas, ¿cómo influyen los cambios aprobados por el Congreso? José Naupari opina al respecto. A mi juicio, las elecciones primarias, independientemente de la modalidad, serían importantes, pero en tanto y en cuanto puedan ser realmente representativas de la voluntad, por lo menos de la militancia. Entonces, yo creo que las elecciones primarias tienen sentido, o son importantes en tanto que aseguran un mínimo de representatividad de los candidatos. Si tú optaras por, si hubiésemos seguido manteniendo la figura de las PASO, sería representatividad de los candidatos de los partidos respecto de la ciudadanía. En el caso de un militante, un voto o de delegados, que sean por lo menos representativos los candidatos de la voluntad de los afiliados. Pero un 10%, a mi juicio, no, y encima con una redacción pésima, ¿no? Porque encima la norma está tan mal redactada que en realidad el 10% ni siquiera se computa en función de asistencia electoral, sino 10% de votos válidos de qué, ¿no? Porque encima también el parámetro está mal hecho, ¿no? Entonces ahí es por eso que creo que en realidad es una mera ficción. Se debe tener en cuenta que las elecciones primarias, bajo la modalidad abiertas, simultáneas, obligatorias, conocidas como las PASO, fueron aprobadas en el 2019 como parte de la reforma electoral impulsada durante el gobierno de Martín Vizcarra. Sin embargo, su obligatoriedad fue dejada sin efecto el año pasado por el Congreso de la República. Con la posibilidad de que las organizaciones políticas elijan la modalidad de elección primaria de su preferencia, ¿qué es lo que se puede esperar basadas en las estadísticas? Naupari nos dice lo siguiente. Abrumadoramente elección por delegados. O sea, los delegados tendrían que ser elegidos por los órganos que prevé el partido, o en todo caso, eventualmente por la modalidad militante un voto, para ser más preciso, ¿no? Entonces, cuestión distinta es que tú digas, no, es el CEN el que define quiénes son los candidatos. No, el CEN no tiene la condición de delegados, no, los delegados tienen que ser elegidos. No, en una ficción de elección lo que quieras, pero formalmente no es una elección de cúpula. ¿Por qué se dice que es una elección de cúpula de los delegados? Porque la cúpula sí podría definir cuántos delegados van a ser, quiénes pueden participar en la elección de los delegados, cuántos votos necesitas para elegir a los delegados. La cúpula sí te define eso, pero no es que la cúpula
sean los delegados. Y aunque todavía no se ha convocado oficialmente a elecciones generales para el 2026, el plazo de afiliación para participar en las elecciones primarias con miras a estos comicios generales venció el 12 de julio del presente año. ¿Qué pasará entonces con quienes no se afiliaron a ninguna organización política, pero aspiran a participar en las próximas elecciones generales? Como aquel caso, por ejemplo, de la legisladora Patricia Chirinos, quien recientemente renunció al partido Avanza País. El experto en temas electorales lo precisa. Lo que ocurre es que, claro, evidentemente, tienes que hacer distinciones, porque si tú dices que, o tú especulas que Chirinos está pensando en regionales y municipales, el plazo de afiliación es el 7 de octubre, no el 12 de julio, por ejemplo. Ahora, si tú estás pensando en elecciones generales, igual tienes la posibilidad, como te digo, de la designación directa, ¿no? Que el 20% de candidatos al Congreso, el 20% de candidatos a regidores y el 20% de candidatos a consejeros regionales pueden ser designados. ¿Qué es un designado? Un no elegido, una persona que no ha pasado por las elecciones primarias, una persona que es puesta a dedo por el órgano que prevé el partido, el estatuto del partido, que por lo general siempre suele ser el presidente o presidenta del partido. No se puede utilizar la designación directa ni para fórmula presidencial, ni para fórmula de gobernador y vicegobernador, ni para alcalde. Según la normativa vigente, la Presidenta de la República, Dina Boluarte, debe convocar elecciones generales para el 2026 con una anticipación no menor de 365 días calendarios de la fecha del acto electoral y comprende las elecciones primarias. Tras ello, el Jurado Nacional de Elecciones elaborará el cronograma con los hitos del proceso de elecciones primarias. Lo que te establece la norma es que el jurado apruebe el cronograma para las primarias, porque una cosa es el cronograma electoral general, y respecto al cronograma electoral general no tendría que sacar el jurado ninguna sola norma porque todos los hitos electorales están en la ley. Gracias por escuchar este episodio de Andina Podcast. Recuerda que puedes seguirnos a través de Spotify y SoundCloud, donde encontrarás material sobre diferentes temas de interés. Este podcast fue producido por Rocío Maldonado y editado por Camila Yulón.